Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos sintonicen, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva transmisión de Arturo y Gema. Y en este caso, quisiera compartir con ustedes, soy Arturo Valderas, este tema. Jonás no quería ir, no quería ir. ¿Y quién es Jonás? Bueno, es este personaje que nos presenta la Sagrada Escritura precisamente en el libro de Jonás. Y vamos a revisar brevemente su historia porque es un buen ejemplo del proceso que nosotros tenemos que hacer para mejorar nuestra vida en todos sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido social, en el sentido emocional, personal, etcétera. Entonces la historia empieza diciendo que Jonás le pide a, Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive, una ciudad de Asiria, hoy es Irak, y aparentemente Jonás está en Jerusalén y pues no quiere ir. Le dice, ve porque están teniendo problemas estos señores allí en Nínive y necesito que vayas tú a ayudarles. Pues no, Jonás no quiere ir. Y entonces lo que hace es embarcarse en sentido contrario. Él vivía, decía ahí en Jerusalén, se va a Jope, en la costa de Israel, en el mar Mediterráneo, y se embarca hacia Tarsis, en sentido contrario, opuesto, probablemente allá en las costas del Líbano. Y entonces ya va en el barco y de repente decide irse a dormir. Se va al fondo del barco y se duerme. Y estando él ahí, dormido, se desata una gran tormenta. Y entonces los marineros que gobernaban el barco se asustan muchísimo y empiezan a preguntarse qué pasó, por qué tenemos este castigo. Les da mucho miedo, piensan que van a naufragar, que se van a ahogar. Y entonces empiezan a preguntarse quién habrá hecho algo mal como para que nos suceda a nosotros esta desgracia. Y no encuentran. Entonces descienden al fondo del barco y se dan cuenta que ahí está dormido Jonás. Y le dicen, oye, pues está esta tormenta, nos estamos hundiendo. Eh, ¿Qué hiciste? A lo mejor tú eres el responsable, tú eres el culpable. Y entonces Jonás dice, pues sí, fíjense que pues yo no quise ir. Dios me dijo, ve a Nínive a ayudarles, yo no quise. Ah, dicen, entonces tú eres el responsable. Bueno, pues entonces, para que cese la tormenta y no nos hundamos, te vamos a arrojar al mar. Y efectivamente, eso es lo que hacen. Lo, lo, lo arrojan al mar y dice el texto que un gran pez se traga a Jonás. No dice que una ballena. Suponemos, y por eso la tradición dice, o la costumbre nos hace decir que era una ballena, porque es pues un pez enorme, la ballena. Entonces este pez se traga a Jonás. Y dice el texto que Jonás estuvo ahí 3 días y 3 noches completos en el vientre de la ballena o del pez grande, en total oscuridad. Y estando ahí, empieza a pensar, revisar, ver, ver lo que ha hecho. Y entonces dice, pues sí, yo no fui fiel, no cumplí las promesas que le he hecho de obedecerlo, no he sido fiel, entonces, pues me arrepiento, tengo que hacer un cambio. A partir de este momento, todavía aquí en el vientre de este pez grande, eh, voy a hacer un cambio. Y efectivamente, decide cambiar. Y entonces al tercer día es arrojado del vientre del pez grande y entonces sí, se va con los ninivitas, se va a Nínive y les ayuda, se convierten y muy bien todo. Ese es el proceso, esa es la historia que muy brevemente nos narra este libro, el de Jonás.
del profeta Jonás. ¿Y qué es lo que nos enseña? ¿En dónde nos podemos ver nosotros reflejados en la historia de Jonás? Pues decíamos, Jonás no quería ir, Dios le dijo, hace esto, haz aquello, ve allá, y no quería, ¿por qué? Por- puede haber muchas razones. Lo que sí sabemos es que Nínive estaba en Asiria, actual Irak, y los asirios habían dominado a Israel, eran un imperio al cual los israelitas no querían. Entonces a Jonás seguramente les caían muy mal los ninivitas, los asirios, y no quería, no quería. Ahí empieza nuestro parecido con Jonás. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que debemos hacer, lo intuimos, nos lo dicen, la palabra del Señor nos lo dice, los acontecimientos, lo que nos ocurre, nuestra situación económica, laboral, de trabajo, familiar, personal, emocional, física, de salud, nos dicen, oye, tienes que caminar en este otro sentido, tienes que ir a Nínive, tienes que dejar de comer esto, tienes que dejar de trabajar así, tienes que tratar, tienes que dejar de relacionarte así con las personas, tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y resulta que como Jonás decimos, no, no, no me gusta, no me gusta, no quiero. E inclusive nos vamos en sentido contrario. No debes comer esto, ah, pues ahora me lo como. No me tienes que gritar, ahora te grito más. No te tienes que quedar descansando, ahora descanso más. No te quedes a trabajar tanto, ahora trabajo más. No quiero, no quiero ir, no quiero ir y recorrer ese camino. No queremos, nos resistimos. Hay muchas cosas que no nos gustan. Nos dice el médico, haga este ejercicio tal y tal. Pues no, no quiero. Nos dice el psicólogo, haga esto, no haga aquello, decide, no. Hay quien inclusive ni siquiera va. Dice, ¿quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Nadie. Yo me mando solo. Yo soy sabio y yo sé lo que yo tengo que hacer. Nadie me tiene que decir nada. Y no queremos ir. El experto en nutrición nos dice, coma esto, no coma lo otro, coma esta cantidad. No, ¿yo por qué? No quiero ir. No quiero ir. Y cada uno de nosotros tenemos al menos un área en donde no nos gusta, así como a Jonás no le gustaban los ninivitas, no le gustaba ir allá a Irak, pues a nosotros no nos gusta o ir con el médico, o con el psicólogo, o con el sacerdote, o con el maestro, o con el médico, o con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los amigos. No nos gusta y sobre todo no nos gusta y no queremos recorrer esos caminos de cambio que nos proponen. Y en ese sentido, estamos como dormidos, no nos damos cuenta de que al no hacer caso a la palabra del Señor, al no hacer caso a los signos de la naturaleza, porque la naturaleza también nos dice, no hagas esto, haz lo otro. ¿Cómo nos lo dice? Ah, bueno, si yo tengo, ya me está dando gastritis, tengo muchas agruras, tengo mucha inflamación en el estómago, me está diciendo, no vayas allá a comer esto y a beber aquello, no vaya, ve por este otro camino. Es como decir, ve a Nínive. Pues no, no me gusta. Así como a Jonás no le gustaba Asiria y los ninivitas, pues a mí no me gusta. Es que no me gustan las verduras, a mí no me gusta la fruta, a mí me gusta aquello, a mí me gustan los refrescos, a mí me gustan las galletas, a mí me gusta gritar, a mí me gusta que me obedezcan, a mí me gusta imponer mi voluntad, a mí me gusta aislarme de todos, a mí me gusta que el mundo corra, qué sé yo. Cada uno de nosotros tenemos situaciones de ese tipo. Y puede ser, y eso sería lo más serio, que no nos diéramos cuenta, que estuviéramos como Jonás en el fondo del barco dormido. Así estaba Jonás, no se daba cuenta. Había un tormentón allá afuera y él
dormido. Entonces, para nosotros, las tormentas se van formando poco a poco, paso a paso. Y un día es un poquito de malestar en el estómago, y otro poquito que me mareo, y otro poquito que tengo un conflicto, y otro poquito que me falta dinero, y otro poquito que tengo un problema, y otro poquito que, y de a poquito, y de a poquito, y de a poquito, y no nos damos cuenta, dormidos. No nos damos cuenta, nos dicen, nos hablan, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo y estamos dormidos, y cuando ya se desata la tormenta, cuando ya viene un problema mayor, cuando ya se produce un conflicto muy serio con el esposo, con la esposa, con el dinero, en el trabajo, con los hijos, con la salud, etcétera, es entonces que ese problema que se dispara, esa crisis que se aparece, es como el despertar. Así como llegaron los marineros y despertaron a Jonás, los truenos, los relámpagos, el granizo, la tormenta, nos despierta. Y caemos en la oscuridad. No entendemos, no nos damos cuenta, creemos que algo malo nos ha ocurrido sin que nosotros hayamos hecho nada, porque tendemos a eso. Yo tengo este problema, esta dificultad, todo esto por tu culpa. Yo no. No, no, es tu culpa. Es que esta dificultad que tenemos es por tu culpa. Es que esto es por tu culpa. Es que el responsable, la responsable eres tú, son los demás. Yo no. Dormidos. Hasta que viene una crisis. Hasta que viene la tormenta. Y entonces despertamos en la oscuridad. Y no sabemos qué hacer, para dónde ir, etcétera. Es como Jonás, que es tragado por este pez grande, y nosotros igual. A veces quedamos sumidos en la confusión, en no sé qué hacer, por qué me pasó esto, por qué a mí, por qué yo, ahora qué, cómo salgo de esto, no veo la salida. Tal cual, cuando decimos que no veo la salida es precisamente porque estamos como Jonás en el vientre de la ballena, ahí adentro. Y hay quien considera que para Jonás, por ejemplo, haber caído en ese lugar del vientre de la ballena, del pez grande, es un castigo, que Dios se enojó y lo castigó porque no quiso ir. Nada más que no es un castigo. La oscuridad en la que está Jonás esos 3 días y 3 noches que pasa allá adentro, no es un castigo de Dios porque Dios se haya enojado y lo castigue. No, es que es la manera como Jonás puede dejar de estar distraído y culpando a todos los demás y meterse dentro y darse cuenta, ese es el primer paso, darse cuenta que lo que le pasa en una buena medida es resultado de lo que él ha hecho. Yo estoy aquí en este lugar oscuro sin poder salir y sin poder ver, porque yo hice algo para estar aquí. Este es la bendición para Jonás. No hubiera podido hacer ese proceso, no lo hizo estando afuera, mirando para todos lados, etcétera. No. Este darse cuenta de la raíz del problema y la dificultad es resultado de haber, pues nosotros diríamos, tocado fondo. Él toca fondo ahí, en la panza de la ballena, ahí en donde ya no hay para dónde ver hacia afuera. Ahora tiene la oportunidad, y esa es la oportunidad que Dios le da, de que se vea a sí mismo, de que vea hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo yo para que estos problemas, dificultades, eh, crisis se hayan producido? ¿Qué hice yo? ¿Qué vengo haciendo yo
de días, semanas, meses o años para llegar a este punto. Esa es la gran oportunidad que Dios le da a Jonás ahí. Por tanto, no es castigo, es oportunidad. Es una muestra de la bondad del Señor que quiere que Jonás haga las cosas bien y le vaya bien a él y a los demás, a los ninivitas. Pero para que Jonás le haga bien a los ninivitas, primero tiene que hacerse el bien a sí mismo, tiene que hacer un cambio. Entonces nosotros, cuando estamos en medio de problemas, dificultades, de la oscuridad, inclusive los maestros de vida interior, hablan de la noche oscura, San Juan de la Cruz, la noche del sentido, la noche del espíritu. Claro, no es castigo, es la gran oportunidad de mirar hacia adentro, porque nos pasamos la vida mirando hacia afuera, qué hace el otro, qué no hace, por qué lo hace, criticando, evaluando, pontificando, dirigiendo, debería hacer esto, no debería hacer lo otro, tú deberías cambiar así, deberías hacer así, pero no miramos para adentro. Entonces, mientras no hacemos los cambios que deberíamos hacer, pues la tormenta se va gestando y va creciendo hasta que se desata. Entonces, cada situación de problema, de crisis, de dolor, de sufrimiento, es como estar nosotros en el vientre de la ballena. Es estar ahí experimentando esa oportunidad. No es bonito, pero es amoroso. No es agradable, pero es bueno. No es sencillo, pero es la vía de salida. Entonces, es la oportunidad, así como Jonás dejó de ver hacia afuera y vio hacia adentro y se dio cuenta de que esa situación era resultado en una buena medida de las decisiones equivocadas que él había tomado, nosotros igual, en esa oscuridad, en esas tormentas, en esos problemas, en esas noticias que nos asustan, nos dan miedo, nos espantan o nos enojan, es la oportunidad de vernos, de qué he hecho yo en 1, 2, 3, 5 días, semanas, meses, años, que poco a poco me ha traído a esta situación. Es cierto, los demás tendrán que cambiar, los demás también tienen problemas, hacen cosas inadecuadas, claro que sí, pero yo no los puedo cambiar. Y en una buena medida, lo que me pasa es más resultado de lo que yo hago que de lo que hacen los demás. Entonces, la primera oportunidad de estar ahí en la oscuridad, como Jonás, es la oportunidad de vernos. La gran oportunidad de vernos. Por eso ya decía el filósofo hace siglos, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y segundo, como Jonás, al darse cuenta de que había cometido errores, decide enmendarlos, decide corregirlos para nosotros también. Es la oportunidad de viendo, dándonos cuenta nosotros, por nosotros mismos, no tanto por lo que nos dijeron, sino por nuestra propia experiencia, de aquello en lo que no hemos querido cambiar, a donde no queremos ir, como Jonás, que no quería ir. Es la oportunidad para decidir hacer los cambios de fondo por nosotros mismos, no porque del exterior nos los imponen o deciden por nosotros, no, es porque nosotros hemos caído en la cuenta por nosotros mismos de que tenemos que hacer ese cambio o esa serie de cambios. Y entonces, así como Jonás, cuando es arrojado del vientre del pez grande de la ballena, sale y ahora sí va transformado primero él, va a Nínive y le hace un bien enorme a los ninivitas. Nosotros igual. Antes de intentar cambiar y ayudar y transformar al otro, tenemos que darnos cuenta de que los primeros que tenemos que cambiar y ser transformados somos nosotros. Entonces,
Yo no puedo ayudar al otro, hacerle el bien al otro, si primero no me he hecho el bien a mí mismo. Tengo que tener aceite en mi lámpara, porque si no tengo aceite en mi lámpara, ni puedo alumbrar mi camino, ni puedo alumbrar y ayudar a iluminar el camino del otro. Entonces, este es el escenario, este es el camino, el itinerario interno que nos propone Jonás. Entrar dentro de nosotros mismos. No necesitaríamos ni siquiera una tormenta, llegar a la oscuridad profunda y estar desesperados ahí. No necesitaríamos ni siquiera eso. Simplemente necesitaríamos esos 5 o 10 minutos finales del día para cerrar todos nuestros sentidos al exterior, todo, aislarnos del exterior y meternos en nuestro propio interior. Crear como nuestro espacio oscuro, interno, para vernos a nosotros mismos. Los maestros espirituales le llamaban examen de conciencia. Nosotros podríamos decir hoy, es una revisión. ¿Qué está pasando afuera de mí? Pero ¿qué estoy haciendo yo para que me pase a mí lo que me pasa? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿A dónde no quiero ir? Jonás no quería ir a Nínive. ¿A dónde no quiero ir yo? No quiero ir con el médico, no quiero ir con el psicólogo, no quiero ir con el sacerdote, no quiero encontrarme con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos. No quiero hacer correcciones en mi alimentación, en mis hábitos de descanso. No quiero modificar mis hábitos de trabajo. No quiero moverme de mi carácter, de mi personalidad. No quiero cambiar el modo como respondo a los demás. Quiero seguir igual como he estado en los últimos años o quiero mejorar. Quiero producirme un bien a mí mismo. Quiero estar mejor físicamente, psicológicamente, emocionalmente, familiarmente, socialmente, laboralmente, espiritualmente. Quiero experimentar cada vez más la alegría, la serenidad, la salud física, psicológica, emocional, familiar, social, espiritual, que tengo que cambiar. Yo. No que tienen que cambiar los demás. Los demás cambiarán cuando quieran cambiar, cuando se den cuenta y cuando tomen la decisión de cambiar. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. El único poder en todo caso que tengo es para cambiarme a mí mismo. Entonces, el cambio personal es resultado de que yo cree a cada día esos minutos para crear mi propio lugar oscuro. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Qué significa esto? Bueno, vemos bíblicamente hablando la referencia directa a Jesús en el sepulcro. 3 días, 3 noches en el sepulcro. ¿Cómo entra Jesús al sepulcro? Muerto. Entra muerto. ¿Y cómo sale Jesús después de 3 días y 3 noches? Resucitado, pleno de vida. Vivo. Por eso es importante este proceso de muerte-vida. ¿A qué tengo que morir? ¿Qué hábitos, qué creencias, qué formas de relacionarme con los demás, qué formas de eh, manejar mi descanso, mi alimentación, mi trabajo, mi relación familiar, matrimonial, con los demás, con Dios? ¿Cómo puedo pasar del problema a la solución, de la muerte a la vida? Eso significan los 3 días y las 3 noches. Por eso Jonás sale de ahí transformado. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Que nosotros podamos vivir la experiencia de Jonás
pues sin esperar que venga la tormenta que meta en una crisis tremenda nuestra vida. No, cada día podemos dedicar este espacio. A veces estamos el 80% viendo hacia afuera, viendo al otro, evaluándolo, criticándolo, juzgándolo, pensando que debería hacer esto, no debería hacer el otro, debería corregir aquello, debería modificar y corregir aquello otro. Y el 20% tal vez, si acaso, pues me puedo ver a mí. Pero es necesario invertir el proceso. El 80% tengo que verme a mí y el 20% tal vez los demás. ¿Por qué? Porque si yo hago mi proceso de Jonás, si yo vivo estos 3 días y 3 noches simbólicamente hablando, es decir, si paso del problema a la solución, si yo mejoro mi salud física, emocional, espiritual, social, familiar, laboral, etcétera, si yo mejoro, entonces puedo ayudar al otro. Habría que recordar tal vez aquella frase de Jesús. ¿Cómo, cómo crees que puedes ayudar a aquel que tiene una pajita, una briznita ahí en su ojo, si tú tienes una viga? A veces no nos damos cuenta de que tenemos la viga y tratamos de quitarle al otro la brizna. Pero si nosotros tenemos la viga, no vamos a poder ver. Y lo único que vamos a hacer, pues va a ser picarle el ojo, lastimarlo más. No, dice Jesús, no, no. Primero, métete dentro de ti, revísate, date cuenta de que tienes una viga que te impide ver. Primero date cuenta de ti mismo. Primero verte a ti mismo. Y luego cambia tú mismo. Y cuando tú ya no tengas la vida, cuando ya hayas cambiado, cuando hayas pasado de la muerte a la vida, entonces ya podrás ver. Y una vez que tú te sanaste y tu vista está sana, entonces puedes ayudarle a sanar al otro quitando la brizna de su ojo. Que este sea el camino, que este sea la decisión, vivir este proceso constantemente, para en lenguaje actual decirlo, entremos en un proceso de mejora continua, porque todos los días podemos hacer este proceso que nos propone y nos muestra la historia de Jonás. Visítanos, estamos aquí en Facebook, Arturo y Gema MX, y también en nuestra página web, Arturo, la curación de niñointerior.com o arturoygema.com. Muchas gracias por atender esta invitación. Nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.